Bueno, ya hemos visto el de mezcla directa y mezcla equilibrada, que son métodos externos de ordenamiento. Y bueno, alguien me comentó, me dijo, oye, profe, ¿y por qué siempre separamos en dos archivos? O sea, ¿por qué si yo tengo un archivo lo tengo que separar en dos y luego hacer fusiones y separaciones de dos en dos? ¿Qué no se pueden hacer en tres archivos o cuatro? Y bueno, la respuesta es sí, ¿verdad? Se pueden hacer más archivos en la mezcla externa, ¿no? En los ordenamientos externos. Aunque bueno, aquí en el temario solamente nos marca que hemos agotado, pues, digamos, los algoritmos de ordenamiento externo, pues sí existen otras maneras de hacerlo. Aquí les puse yo en el Moodle, desde el principio, el libro de Niklaus Wirth. Ese lo tengo yo acá, lo voy a abrir. Y el libro, bueno, es una fotocopia, ¿verdad? Una fotocopia del libro que está abierto en dos hojas. Y en la unidad número 2, por acá, las primeras hojas, tiene los métodos igual, métodos internos y los métodos externos. Aquí viene un algoritmo, bueno, viene mezcla equilibrada múltiple y la ordenación polifásica. ¿Sí? Esto está en la página 112. Como es el doble de hojas, pues es aproximadamente la mitad. Déjenme, le pongo aquí por aquí la página 60. Y bueno, aquí viene, precisamente en la página 60 viene el método de clasificación, ordenación polifásica. Aquí no se ve muy bien el texto, pero pues, es posible leerlo. Y bueno, la ordenación polifásica o clasificación polifásica, también conocida como Polyphase. Déjenme ver, aquí está, Polyphase. Se trata de tener más de un archivo, más de dos archivos, ¿sí? Y eso obedece por lo siguiente. Miren. Nosotros vamos a trabajar en los archivos. Lo que nos interesa no es la cantidad de datos que tengan. Lo que nos interesa es la cantidad de secuencias ordenadas. En el libro de Cairo, déjenme ver si está por acá. En el libro de Cairo yo tengo aquí, al principio, tengo mi archivo que tiene datos. Y yo los separo de tal manera que yo tengo una cantidad de secuencias. Por ejemplo, aquí tengo una secuencia de dos datos. Aquí enseguida tengo secuencias de un solo dato. O sea, esta es una secuencia, esta es otra secuencia, 25 es otra secuencia, y este 4661 es otra secuencia. Entonces, digamos que el archivo F2 tiene cuatro secuencias ordenadas. El archivo F3 tiene, digamos, su primera secuencia, luego tiene otra de dos, y luego tiene una tercera secuencia. Si se fijan, el archivo F2 tiene cuatro secuencias y el archivo F3 tiene solamente tres secuencias. Entonces, el archivo F2, aunque tiene cuatro secuencias, perdón, tiene menos datos que el archivo F3, que tiene solamente tres secuencias. De lo que vamos a hablar ahorita no es de datos, sino es de secuencias ordenadas. O sea, 14 y 68 están en secuencia, pero cuando el 17 aparece, se rompió la secuencia y empieza otra secuencia de números 17 menores y luego busca uno mayor, uno mayor, uno mayor. Cuando encuentra uno menor, entonces se rompe la secuencia.
Por eso aquí las secuencias están marcadas con el apóstrofe. ¿Sí está bien? Entonces, de lo que vamos a hablar ahorita no son de cantidad de datos, sino cantidad de secuencias. Estas secuencias pueden ser cortitas o pueden ser muy largas. O sea, una secuencia puede tener 1.000.000 de datos, estén esos datos parcialmente ordenados, ¿verdad? Y tener secuencias tan pequeñas como uno, donde el dato está fuera de secuencia y no empata con los demás. ¿Viste bien? No sé si tengan algún comentario. El algoritmo de clasificación polifásica se trata de lo siguiente. Eh, Vamos a separar en archivos una cantidad de secuencias, no de datos, secuencias de datos. Yo tendré que originalmente revisar, darle una pasada a esto, revisar todo mi archivo para ver cuántas secuencias tengo. Pueden ser secuencias muy cortitas o muy largas. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secuencias. ¿Sí? Creo que tiene 16 datos este archivo, pero tiene 8 secuencias. Bueno, aquí el ejemplo, creo que aquí podemos leer todo esto, pero creo que se entiende más si lo intento explicar. Miren, aquí el archivo tiene 21 secuencias. Y aquí el autor, digamos que de manera, pues se lo puso de pechito y acomodó. Ahorita explicamos por qué los acomodó en 13 y en 8 secuencias, en 2 archivos. Para hacer la mezcla, en el tercer archivo, que originalmente pues está vacío, lo que tiene que hacer es agarrar una secuencia de F1 y combinarla con una secuencia de F2, obteniendo una nueva secuencia más grande y la coloca en F3. Como va a agarrar aquí, como en F2 yo tengo 8 secuencias, lo máximo que puedo agarrar de acá son 8 secuencias. Y estas 8 secuencias las voy a mezclar con las de F1 y F2 las voy a mezclar. De tal manera que aquí voy a tener estas 8 secuencias, las voy a obtener de combinar, mezclar una secuencia de F1 y una secuencia de F2. Y aquí me van a sobrar, en F1, me van a sobrar 5 secuencias, porque esas no las pude combinar con nadie. Como aquí agarré 8 máximo, aquí queda vacío, porque agarré las 8 secuencias, las fui combinando cada una con F1 y obtuve un resultado que lo guardé en F3. Y me quedaron 5 secuencias aquí. Aquí no hay ninguna, está vacío el archivo. Y de este lado me quedaron 8 secuencias. ¿Sí está bien? Bueno, en la siguiente pasada lo que tengo que hacer es combinar 5 secuencias de F1 con 5 secuencias de F3. De tal manera que voy a obtener 5 secuencias nuevas, más grandes, y las voy a colocar en el archivo 2. El archivo 3 va a tener la diferencia. Como yo combiné 5 nada más, me sobraron 3. De tal manera que ahora yo tengo aquí 5 secuencias en F2 y 3 secuencias en F3. Y así tendré que hacer la siguiente combinación y son 3 secuencias por acá. Aquí la resta, son 2 secuencias que me restan. Y aquí ese es el archivo vacío. El algoritmo continúa
trabajando, combinando secuencias nuevas en el archivo vacío. Estas secuencias son más largas cada vez, hasta que llega un momento en que yo tengo una sola secuencia y estos archivos, los otros dos, me quedaron vacíos. ¿Sí está bien? Entonces, el autor dijo, yo separé 13 y 8, de tal manera que llegué en 1, 2, 3, 4, 5, en 6. En 6 mezclas yo pude terminar de ordenar las 21 secuencias que tenía. ¿Sí está bien? Y diría, no, pues es que pues está bien, ¿no? El autor separó 13 y 8. Pero ¿por qué separó 13 y 8? Vamos a ver. Voy a abrir un Excelito y voy a poner aquí el archivo 1, el archivo 2 y el archivo 3. Vamos a poner que tengo 3 archivos, igual que ahí, igual que el autor. Pero lo que voy a hacer es que voy a separarlos de manera diferente. O sea, yo quiero que los voy a separar para ver cómo se comportarían las comparaciones. O sea, yo aquí estoy usando, el autor, perdón, usó 13 y 8 secuencias. ¿Sí? 13 y 8 para tener las 21 secuencias repartidas. ¿Qué tal si yo separara, si les parece, 10 y 11? ¿Está bien? Y este está el vacío, ¿verdad? Este no tiene nada. ¿Está bien? ¿Cómo se va a comportar esto? Vamos a ver que cuando tengo yo 10 y 11, pues aquí puedo hacer, agarro 10 secuencias de F1 y las combino con 10 secuencias de F2. De tal manera que tengo aquí 10 secuencias. ¿Sí está bien? En F1, ¿qué me queda? ¿Quién me dice que queda en F1? 0. 0, ¿verdad? No quedó nada. Y en F2, ¿cuánto va a quedar? 1. 1, una secuencia. Entonces resulta que ahora voy a combinar una secuencia de F2 con una secuencia de F3 y la voy a poner acá. Aquí me va a quedar vacío y de este lado me van a quedar 9. La combinación que hicimos de obtener quizás 10 y 11, como que yo creo que no fue muy óptima, porque fíjense que aquí va a quedar luego el vacío, aquí va a quedar una secuencia y aquí van a quedar 8. Luego en la siguiente me va a quedar un 1 por aquí va a quedar vacío y acá van a quedar 7. Y estoy combinando de una secuencia con una secuencia y eso no es bueno, ¿verdad? Porque se va a alargar más el ordenamiento, porque aquí voy disminuyendo de 1 en 1 en lo que tengo en F3. Sí me voy a seguir, ¿verdad? De tal manera que voy a tardar más rato. Déjenme, esto aquí 2 veces, aquí queda, después de 7, 6, aquí queda 5, 4, 3, 2, y aquí en la siguiente pasada queda 1 aquí, 0 aquí y 1 acá. Y en la siguiente pasada, ahora sí, se combinan aquí todos y estos quedan vacíos, ¿verdad? 0 y 0. ¿Está bien? Pero si se fijan, ¿cuántas pasadas hice? Ahí. A ver, un 1 y un 2. Esta es la primera combinación y miren cuántas hice. Hice 11 iteraciones para poder combinar los mismos 21 secuencias. Entonces, ahí está demostrando el autor que
la separación que él hizo fue mejor, fue más pensadita, ¿sí? Podríamos haber usado otra separación. Acá, control B, todo esto de aquí. Y alguien podría decir, oiga, profe, ¿y si hacemos otra, otra separación diferente que no sea 10 y 11? Bueno, pues vamos a hacerla, ¿no? Para las 21 secuencias, díganme una separación que podríamos hacer. Cualquiera. ¿16 y 5 les parece? 16 y 5 son 21. Yo pongo 16 contra 5. Y aquí en la primera voy a encontrar que son 5 combinaciones. Aquí me queda 0. Y aquí me quedan 11. ¿Sí? En la siguiente pasada agarro 5 y aquí quedan 6. Pongo las 5 que se hicieron y aquí quedan 0. ¿Está bien? Luego, déjame ver, 5, 6, 5, 11, ¿sí voy bien? Sí. En la siguiente son 5 combinaciones de aquí queda 0, perdón, puse 4. 5, un 0, y aquí queda un 1. Y de aquí para abajo de 1,5 ya se parece a esto que tengo acá. Y déjenme, lo voy a copiar. Control C, Control V, ¿verdad? Y aquí ya es lo mismo. Va disminuyendo de 1 en 1. Entonces aquí, si se fijan, tengo aquí también 2, 3, tengo hasta 8 mezclas. ¿Está bien? Entonces, esas 8 mezclas indican que el algoritmo trabajó poquito menos que la separación que hicimos acá de 10 y 11. Simplemente por haber separado el archivo de manera diferente, yo he logrado que sea más rápido. Entonces el autor dice, ¿sabes qué? Lo más rápido es esto. Y son 6 mezclas las que tengo que hacer. Pero ¿cómo obtuvo el autor esas 6 mezclas? ¿Cómo obtuvo los valores para poder separar? Y aquí es donde entra un concepto que ustedes conocen, que esa es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci o serie de Fibonacci, déjenme ver por aquí, serie de Fibonacci. Dice aquí, la serie de Fibonacci es una sucesión de números que ustedes ya conocen, y si no, pues se las presento. La serie de Fibonacci empieza a partir de los valores 0 y 1. 0 y 1 se suman y obtengo yo el tercer valor. Un tercer valor que sería el 1. ¿Sí? O sea, déjenme pongo un Excel aquí. La serie comienza con 0 y 1, ¿no? Aquí un 0 y un 1. Y el tercer número lo obtengo de la suma de los dos anteriores. De tal manera que este valor yo lo obtengo de sumar este más el anterior. Y obtengo el número 1. Luego, lo que tengo que hacer es obtener el siguiente dígito. Y el siguiente término de la serie se obtiene sumando estos dos anteriores. Y obtengo el 2. Para el siguiente valor, aplico la misma fórmula. Y ahora resulta que sumando estos dos, obtengo el tercero. Y así nos vamos. De tal manera que yo puedo aquí generar muchos términos de la serie, ¿verdad? Yo hago esto, lo voy a hacer más pequeño para que se vea. Entonces yo aquí obtengo
una sucesión. Esta sucesión se le conoce como sucesión de Fibonacci. Y aquí viene en el Wikipedia, aquí viene los números, ¿no? Ya directamente. Aquí explica cómo se hace, cómo se obtiene el número. Y bueno, observen que por aquí figuran estos valores. Que estos valores son los que usó el autor, 813, para separar las 21 secuencias que tiene en el ejercicio. Entonces él está separando 8 y 13 porque son números de la serie de Fibonacci. Y resulta que esos números convergen, es la manera más rápida que convergen para hacer el mínimo de mezcla de secuencias ordenadas de los archivos. ¿Sí está bien? Entonces, este autor, Niklaus Wirth, matemático, ya falleció, en los años 60, 70 que publicó el libro, pues él descubrió que para hacer mezclas era eficiente trabajar con la separación de secuencias ordenadas en archivos por medio de una distribución de sucesión de Fibonacci, de tal manera que convergía lo más rápidamente. Cuando yo he logrado esto, aquí tengo la primera mezcla, serían 6 valores. Bueno, son 6 combinaciones, habíamos dicho, ¿no? Ya está. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en 6 iteraciones se logra el ordenamiento. Y no hay otra combinación que sea más rápido que la serie. ¿Sí está bien? Entonces yo debo de separarlos de manera más pensada y no nomás intuitiva de decir, pues pongo mitad y mitad, porque mitad y mitad vimos que va a trabajar de manera muy ineficiente y va a trabajar de más el algoritmo. Pues, si yo pienso cómo voy a separar mis secuencias ordenadas, yo voy a optimizar el algoritmo de tal manera que va a hacerlo más rápidamente. 21 secuencias no significa que tenga 21 datos. Cada secuencia puede tener una longitud bastante corta como 1 o bastante larga como millones de datos. O sea, una secuencia es una serie de números que ya están ordenados, pero no quiere decir que todos los números estén ordenados, porque precisamente por eso estamos usando el algoritmo. Estamos usando el algoritmo porque los datos no están completamente ordenados, aunque sí parcialmente. Entonces, este algoritmo que nos presenta Niklaus Wirth, clasificación polifásica u ordenación polifásica, pues es un algoritmo más pensado, ¿sí? Aquí viene un ejemplo de cómo podríamos separar no solamente en 2 archivos, o sea, no solamente mezclar en 2 archivos, sino que yo puedo mezclar más archivos. Y es la pregunta que me hacía uno de los compañeros. Dice, oiga, ¿y tienen que ser 2 archivos? No, no tienen que ser 2. Aquí el autor está presentando aquí le llama cintas, ¿verdad? Pero son archivos, son files. Entonces tengo aquí 5 archivos, los separé en 5, y bueno, el sexto es para la combinación. Entonces está utilizando aquí una separación para separar, dice aquí, déjenme ver. Bueno, no, tenemos que sumar 10, 20, 30, 45, 60, 67, 35 datos, se supone. Ah, no, 65. Aquí está 65. Sí, sumé mal, perdón. Entonces, para 65 secuencias, yo lo óptimo que podría hacer utilizando 5 cintas serían estos números, el 16,
15, 14, 12 y 8. Y al hacer los ciclos, veo que las combinaciones son 1, 2, 3, 4, y a la quinta combinación ya se obtuvo el ordenamiento. Y si esos 65 tramos yo los hubiera separado de manera diferente, o sea que aquí fueran 10, 20, 30, 40 y acá 15, hubiera obtenido una cantidad mayor. ¿Sí? Y en todos los casos sería también una cantidad mayor. Aquí el autor está haciendo, digamos, lo mismo que vimos acá arriba para obtener la serie de Fibonacci, digamos que está invertido. ¿Sí? 1 aquí, luego 1 con 1. Entonces, si hacemos el seguimiento de reversa, aquí nos damos cuenta cuántas combinaciones se pueden ir haciendo. De tal manera que, bueno, obtenemos esta secuencia, ¿no? Aquí el autor muestra unas tablitas, déjenme ver, por aquí está, y me dice cuántos archivos necesito, si voy a utilizar, este es el número de pasadas, ¿sí? Este de acá. Y este de aquí me dice cuántos archivos uso. Separo en dos y utilizo uno de intercambio, que es el primero, la primera opción. Y aquí está el 21 precisamente, ¿no? Para 21 secuencias, yo puedo separar entre 8 y 3 para tener las 21 secuencias, y yo sé que esto va a converger lo más rápidamente posible. Y converge lo más rápido. Pero si yo quisiera tener 3 archivos y el de intercambio, entonces las secuencias que yo tendría que hacer de separación serían estos valores. Y así para cada cantidad de valores. ¿Sí? Cantidad de secuencias. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 2500 secuencias, sería aproximadamente, si utilizara 2 archivos, yo tendría que utilizar algo como esto y hacer todas estas iteraciones para combinar 2500 secuencias. Si yo utilizara 4 archivos, pues creo que la diferencia no es mucha porque está igual aquí, es idéntico. Pero si utilizara 4 archivos y uno de intercambio, entonces para 2500 le haría una iteración menos. Y para 5 archivos y uno de intercambio, 2500 sería algo como por aquí así, ¿no? Y bueno, conforme van aumentando los archivos, la cantidad, no son 28,000, ¿verdad? 2500, a ver, no, aquí entonces, aquí estoy mal, aquí se me fue un dígito, ¿no? Aquí son 17,000, miren. Aquí, cuando yo tengo 2500, tendría que hacer esta cantidad. O sea, de 9, no, 2500 es más arriba, pero uy, ya no ando, de mis lentes ya no me están ayudando. Entonces, si fueran 2500, pues aquí está, miren, 2500. Sí, este también es de 25,000. Si es 2500 porque son 25,000. Pues dije aquí porque es la misma, ¿verdad? Entonces, aquí corrigiendo, si tengo 2500, entonces tendría que hacer algo como por aquí así, ¿no? Y entonces cada vez la cantidad de pasadas que tengo que hacer es menor porque tengo más archivos en combinación. ¿Sí? Aquí sería aproximadamente lo mismo. Y aquí serían 2501 por acá. Entonces hay una parte donde con poquitos datos, digamos que nos estancamos en las mismas, en la misma cantidad. O sea, si yo tuviera 7 u 8 archivos, pues en realidad no va a haber mucha diferencia. Pero pues voy a hacer más relajo yo con tener 8 archivos abiertos. ¿Sí? Que va a trabajar igual que si tuviera 7. Entonces por eso hay que hacer una tabla comparativa para ver cuántas secuencias tengo. Si yo tuviera 100,000 datos, entonces aquí quizás serían para 100,000 datos, cuando yo tengo más valores, o sea, más archivos, perdón, eso sí me ayuda. Porque aquí, miren, aquí va por aquí, 100,000 va por acá, 100,000 va por acá, 100,000 se queda aquí,
Bueno, aquí son casi 100,000, aquí 95,000. Entonces, sí nos ayuda, ¿no? Lo que tenemos que hacer es nosotros determinar cuántos archivos quiero utilizar para poder hacer un ordenamiento lo más rápido posible. Yo sé que va a ser muy difícil que tengamos exactamente la cantidad de secuencias que están marcando aquí. Por decir, aquí dice, en alguna parte dice 4,800. Dice, no, pues casi son 5,000, ¿no? Bueno, son casi, pero no son 5,000. Aquí lo que menciona el autor, no me acuerdo si es él o es eh, Tenenbaum. A ver, no, debe ser otro autor. Lo que hace es que pone corridas ficticias, secuencias ficticias. Entonces él pone, aquí pondría 181 secuencias ficticias que están vacías, pero con eso voy a poder yo separar correctamente. Si tuviera aquí, bueno, si tuviera 4,500, me faltarían 319. Entonces yo pongo en mi archivo 319 secuencias ficticias que no me van a servir para nada. No se van a ordenar, no van a meter más datos. Lo único que van a hacer es que me van a servir para poder hacer la combinación de aquí. Voy a combinar, digamos, de aquí 8 secuencias, y si de aquí tuviera una ficticia, pues no importa, o sea, esa a final de cuentas no afecta, pero sí afecta a la hora de poder completar la combinación para poder generar esta serie de números. ¿Sí? Entonces, digamos que de los datos que yo tengo, tendré que ir al siguiente valor para poder yo completarlo con secuencias ficticias. Y de esa manera el algoritmo funciona eficientemente. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Este es el método entonces de clasificación u ordenación polifásica. No viene en el temario, pero pues más sin embargo es importante que ustedes lo ubiquen, que hay no nada más mezcla de dos archivos y de dos archivos. ¿Sí? No sé si tuvieran alguna pregunta. Bueno, lo que sigue es hacer búsqueda secuencial, búsqueda binaria la siguiente semana, y funciones de dispersión, funciones hash o intercambio de clave, tiene muchos nombres. ¿Sí? Para esto necesitamos conocer algo que es importante, que es, vamos a decir, el ordenamiento contra versus la indexación. Nosotros ya sabemos cómo ordenar. Nosotros tenemos una secuencia de valores y podemos obtener una serie de datos ordenados. Yo genero aquí valores con random. Déjenme ver. Aleatorio. Es aquí en Excel. Aleatorio entre se llama la función. Le digo valores aleatorios entre 1 y 50. 50. Entonces ahí me genera un valor aleatorio. Y si yo copio esto, pues tengo aquí valores aleatorios, ¿no? ¿Ven? No. Si yo actualizo F9, me está generando valores aleatorios. Esos valores aleatorios, yo podría ordenarlos, ¿no? Y para ordenarlos, pues tengo que usar burbuja, quicksort, shell, o si es archivos, pues tendría que utilizar uno de los métodos de mezcla directa, equilibrada o polifásica. ¿Sí está bien? Y bueno, cuando yo ordeno, pues yo de alguna manera reviso, comparo y voy intercambiando
O el método de selección directa dice, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar el más chirris de todos. Y el más chirris es el 4. Y lo voy a marcar para que ya quede seleccionado. Y lo voy a poner aquí como en el primer lugar, ¿no? El 4. Ay, la regué. Déjenme, voy a generar. Es que cada vez que doy Enter, generan valores nuevos aleatorios. Entonces lo que voy a hacer es copiar estos valores sobre sí mismos, pero lo voy a poner pegado especial y le voy a decir que pegue solamente el valor, que no pegue la fórmula. De tal manera que ya no está la fórmula. Yo solamente tengo el valor eh, mm, ya sin la fórmula. Entonces, bueno, para esos valores yo voy a buscar el valor más pequeño y resulta que el valor más pequeño pues va a ser este 13, ¿no? Entonces yo lo acomodo como primer lugar del primer dato que yo tengo, ¿sí? Luego enseguida voy a buscar el siguiente número y me voy a encontrar por aquí otro 13. Y a ese otro 13 pues le voy a aplicar, lo voy a seleccionar y lo voy a poner por acá. Y así va el ordenamiento a final de cuentas, ¿no? Que Quicksort hace pivote y que busca arriba y busca abajo y hace intercambios. Pero a final de cuentas el resultado va a ser que se va a obtener un nuevo arreglo, un nuevo archivo que va a contener los valores ya ordenados de forma ascendente o descendente según pida el usuario, ¿verdad? Aquí estoy poniendo los valores ya ordenados, aquí seleccionaría ahora el 20 y lo voy a poner por acá, ¿sí? Luego seguiría el 25, aquí lo estoy marcando de colores de tal manera que aquí tengo ahora el 29 y así de esa manera los fui ordenando, ¿no? Y aquí quedaría el 35. ¿Está bien? Este es el ordenamiento. Así lo hacemos con algún algoritmo. ¿Sí? Este es ordenamiento. ¿Qué es la indexación? ¿Quién me dice? Los que llevan base de datos. ¿Qué es la indexación? Si han escuchado el término, ¿no? Archivo de índices, ¿o no? ¿Ya se fueron? No, profe, aquí andamos. ¿Si han escuchado ese término o no? Yo todavía no llevo bases de datos, profe. ¿Y los demás? Tampoco. Pero si han escuchado el término de indexación, indexar, un archivo indexado. Sí. ¿Y a qué se refiere? ¿Alguien sabe? La indexación es un archivo eh, que contiene solamente las posiciones de los elementos. O sea, por decir, si yo quiero ordenar estos valores, así como le hice aquí, para que no nos haga ruido, lo voy a hacer de color, le voy a cambiar de color del font, le voy a decir que sea color blanco para que no se vea. Ahí están, pero no los veo. ¿Vale? Yo voy a buscar el más pequeñito. ¿Cuál es el más pequeño de todos los valores? Pues es el 13, ya sabíamos, ¿no? El 13, pero la posición es ahora lo que me interesa. Y en la posición yo lo voy a marcar ahora de color verde y voy a decir, ¿sabes qué? Es el 2. Entonces, el archivo de índices tiene la posición del arreglo, la posición del archivo, la posición 2. Ahora, el siguiente dato más pequeño es este 13, que está en la posición 4. Y aquí voy a poner la posición 4. ¿Se ve? ¿Qué número seguiría aquí? ¿Quién me dice? Ya tengo aquí el 13 y el 13, por eso los oculté, para que no me hicieran trampa. Este,
Lo voy a poner de color automático. Ahí están el 13 y el 13. Pero ¿cuál número sigue aquí? Yo sé que aquí está abajo. ¿Cuál número? El 16, 16. ¿Y en qué posición se encuentra él? en la tercera. En la tercera. Aquí está. ¿Sí está bien? De tal manera que entonces ahora yo aquí, yo tengo ya esos tres datos, ya los tengo indexados. Los datos originales están en el orden natural, pero el archivo de índices contiene las posiciones de los datos de acuerdo a un orden. Aquí me seguiría después del, del 13 y el 16, sigue el 17, que está en la posición quinta. Entonces aquí pongo el quinto, el 5. Luego, ¿qué seguiría aquí? ¿Quién me dice? 7, 7, muy bien. Y luego, El 6, 6. ¿Son dos valores? el 1 y el 8. El 1 y el 8. Muchas gracias. Entonces, el archivo de índices no es más que una secuencia mm, de valores enteros que representa el orden de un archivo, un arreglo que yo tengo. Aquí yo no estoy moviendo como en burbuja, que esté para arriba y que haya intercambio y que busco el pivote y que intercambio valores y me la paso ahí aplicando el algoritmo. El algoritmo, la indexación, trabaja diferente porque el arreglo permanece en el orden en que fue creado o el archivo permanece en el orden en que fue creado. No se va a modificar, se va a dejar igual. ¿Por qué? Porque con lo que vimos de los algoritmos, de que tienes que poner quién sabe cuántas eh, archivos y hacer mezclas y hacer fusiones, si yo, mi programa de ordenamiento puede durar incluso, no sé, varias horas para los 500 millones de datos que tengo. Esos 500 millones de datos que pusimos nosotros en el ejemplo pasado, el archivo que hicimos en la semana, esos 500 millones que ocupaban los 9 gigas, nada más tenían puros números. Pero imagínense que son registros y que tienen el nombre completo de unas personas, el registro federal de contribuyentes, tiene el domicilio, el correo electrónico, la carrera que estudió, que si está soltero o casado, que dónde vive, en qué colonia, que cuánto es lo que gana de dinero, qué coche tiene, y mucha información así. Entonces es un montonal de archivos, un montonal de gigas que vamos a tener. No es solamente numeritos así enteros, ¿no? Sino que pueden ser registros. Entonces, cuando yo estoy trabajando con ordenamiento, voy a mandar el registro número 1, lo voy a intercambiar con el número 2 para que ya quede en orden. Entonces, el mover un registro que tiene muchísima información, pues no es tan simple. Me voy a tardar más. Entonces, es por eso que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor indexar que ordenar, porque ordenar me voy a tardar mucho rato. Y luego cuando dicen, quiero que ordenes ahora con respecto al número de control. Entonces, aquí sí, vamos a suponer que esta es la edad de alguien, ¿no? Esta es la edad. Y luego aquí viene el nombre, y aquí está Pepe, y aquí está Miguel, y acá está Ana, y acá está Rosario, y acá está Benito, ¿verdad? Entonces, si yo tengo toda esa información de los alumnos, un registro, Hugo, Paco y Luis,
Entonces, yo tengo que mover todo esto completito. O sea, si pongo este 13 de Miguel, aquí tendría que poner a Miguel. Y acá tendría que poner a Rosario. ¿Sí está bien? Aquí tendría que poner a Ana. 17 es Benito. Entonces, tengo que mover toda la información completa, o sea, todo el registro. ¿Sí está bien? No puedo solamente mover el número, porque si no, la edad que tiene Pepe, que tiene Miguel, que tiene Ana, estarían incorrectos. Yo debo de mover de manera atómica todo esto cuando hago un ordenamiento. Pero cuando hago una indexación, esta indexación no requiere que yo mueva nada. Y con el índice yo puedo decir, ¿sabes qué? El primero es el 13, que es Miguel, que es el primeritito. Pero yo podría indexar, podría hacer una segunda indexación. Ya se acabó la clase, nomás así rapidito, ¿eh? Y la indexación, podría decir, ¿sabes qué? Ahora voy a indexar por el nombre, alfabético por el nombre. El primer nombre es el que empiece con A, y esa es Ana, que es el número 3, coincidió, ¿no? Ah, no, era este, 1, 2, no es el 3, ¿verdad? Aquí está, 3. Y entonces Ana, digamos ya, Benito, es el número 5. Entonces, este archivo de índices va a ser diferente al otro. Va a tener el mismo tamaño, pero va a estar indexando de otra manera. ¿Sí? A, B, C, ¿cuál seguiría? A, B, C, D, E, F, G, H, Hugo, ¿sí? 7. Luego Luis, ¿sí? 25, es el 6. ¿Esto voy bien? Luego, Miguel. Miguel, que es el número 2. Sí. Y luego Paco y Pepe, ¿o quién? Ah, no, me falta uno. Rosa, sería Paco y Pepe. Primero Paco, el 8, Sí, primero Paco y luego Pepe. el número 1. Y por último sería Rosa, ¿verdad? 13, 4. Sí. Está bien. Entonces, en la indexación, yo no tengo que mover los datos originales. Pero esta indexación, aquí yo lo estoy haciendo ahora, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Es por el primer criterio. O sea, aquí tendría yo que decirle qué criterio es el que estoy usando, ¿no? Esta segunda indexación está utilizando otro criterio diferente. Si hay algo que tienen que tener las indexaciones, es un tamaño idéntico en cuanto a valores que almacene. Si tiene 8 valores, este tiene que tener longitud 8 y este también tiene que tener longitud 8. Muchas veces estos índices, por alguna razón, es muy frecuente decir que te digan, es que reindexa la base de datos. Y eso de reindexar no se trata más que volver a crear el archivo de índices, porque a lo mejor alguien de manera manual agregó aquí otro elemento, el número 9, ¿verdad? Que tiene edad de 22, que se llama Esmeralda, y Esmeralda, cuando la metieron, se les olvidó abrir el archivo o conectar el archivo de índices para que se ajustara. Y entonces, como aquí yo tengo 9 datos y acá tengo 8, ¿sabes qué? Hay alguna inconsistencia. Hay que volver a crear el archivo de índices para el criterio 1 y el archivo de índices del criterio 2. Y entonces estos datos van a cambiar. ¿Sí está bien? Sí, profe. ¿Quedó claro cuál es la indexación y qué es el ordenamiento? Sí, profe. Es más Bueno, fácil Sí, profe. indexar, ¿verdad? Es más fácil indexar que ordenar. Eso que ni qué, ¿verdad? Bueno, entonces esta indexación que vamos a tener, este índice que vamos a tener, es precisamente el que nos interesa para poder hacer esto del hash. Pero eso lo veremos la siguiente semana.
¿Está bien? Sí, Bueno. profe. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? De mi parte no, profe. Muy bien, muchas gracias por su atención y que tengan un bonito fin de semana y los veo el próximo martes. Sale, profe. Sale, Hasta profe, gracias. Sale, profe, nos Hasta vemos. luego, profe. Gracias, Sale, me envían profe, las que le vaya. tareas, ¿eh? Ahí está ya la tarea. Gracias.